El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización. Y en Argentina, en un contexto en el que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entiende lo que lee, el Gobierno Nacional y 24 jurisdicciones lanzaron recientemente planes de alfabetización para tratar de revertir esta crítica situación. Vamos a hablar con una especialista que nos va a ayudar a entrar en el tema, que es Leire Sáenz Guillén, que es analista del Observatorio de Argentinos por la Educación, para ver cómo se interpreta esto, qué hay que hacer al respecto o cuál es el diagnóstico, por qué se da esto. Leire, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por el contacto. Bueno, ¿cómo empezamos a leer estos datos que preocupan? Por supuesto que preocupan. Bien, como mencionás, el 8 de septiembre se festeja en todo el mundo este Día Internacional por la Alfabetización, justamente para concientizar, ¿no?, contra esta lucha contra el analfabetismo y para reforzar este compromiso internacional para que todos los chicos y chicas aprendan a leer y a escribir. Como mencionás, en Argentina, a partir de un informe que hicimos el año pasado desde Argentinos por la Educación, vemos que actualmente chicos de tercer grado, es decir, chicos de 8 años, solo 1 de cada 2 logra comprender un texto básico, lo cual es un dato súper alarmante, ¿no? Porque también denota de que estas diferencias, estas brechas educativas, arrancan desde los primeros años, no solamente en la secundaria, que muchas veces se refuerza, pero ya en los primeros años vemos que está habiendo complicaciones en el aprendizaje. Por un lado, a raíz de este dato, en Argentinos por la Educación, el año pasado lanzamos una campaña por la alfabetización, la cual seguimos este año y logramos que 17 gobernadores de las distintas provincias firmen este compromiso por la alfabetización. A su vez, el presidente Javier Milei también firmó este compromiso. Y finalmente esto se concretó, como mencionás, ¿no?, que en julio de este año se lograron armar 24 planes jurisdiccionales por alfabetización y también un plan nacional, un poco justamente en rumbo a revertir estas diferencias que están desde los primeros años. Pero, ¿cuáles son los problemas? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el principal problema para que esto ocurra, Leire? Bien, en educación solemos hablar de indicadores de cantidad y de calidad. Esto vendría a ser las dos caras de la misma moneda, que sería, por ejemplo, en indicadores de cantidad estaría todo lo que es acceso a la escuela, las tasas de abandono escolar, la cobertura. Y ahí vemos que Argentina es pionero, ¿no? Y realmente venimos mejorando en estos indicadores. Y aproximadamente el 100% de los chicos actualmente que deberían estar en la escuela en nuestro país lo están. Lo cual no es un dato menor y es algo positivo, ¿no? Es el primer paso a dar que el chico esté en la escuela. A su vez vemos también que las tasas de abandono escolar en la secundaria vienen cayendo. Entonces, todo lo que sería alrededor de la cantidad de que el chico esté en el aula, Argentina la verdad es que viene mejorando y es pionero en incluir a todos los chicos en las escuelas. Sin embargo, cuando vemos el indicador de calidad, vemos que a medida que la integración fue aumentando, la calidad viene cayendo, ¿no? Porque obviamente entre estos indicadores hay un ida y vuelta. O sea, hay sistemas, por ejemplo, que de calidad son súper altos y tienen realmente puntajes muy fuertes en las pruebas estandarizadas. Sin embargo, cuando uno ve cuántos chicos están rindiendo esa prueba, ve que realmente son muy pocos, ¿no? O sea, es un sistema que integra poco y que únicamente los mejores chicos quedan en la escuela y por eso les va bien. Entonces, obviamente, entre cantidad y calidad hay que hacer un ida y vuelta, que en nuestro país se estuvo priorizando la cantidad, se estuvo priorizando la integración, que obviamente, repito, es importante y es el primer paso, pero esto vino obviamente a costa de la calidad, ya sea en lengua como en matemática, ¿no? Porque Mm. hablamos de lengua, de que los chicos no comprenden lo que leen, pero cuando vamos a matemática, nos pasa que las profesoras de matemática nos dicen, no, el chico no puede resolver el problema porque ni siquiera puede entender el enunciado. Entonces, como no comprende el enunciado, ya después no puede resolver el problema matemático, y obviamente esto va a todo el resto de materias. Entonces, un poco es este tira y afloje entre la integración y ver ahora qué hacemos para revertir todo lo que sería la calidad del aprendizaje. También algo importante a mencionar es que antes se iba directamente a la secundaria, ¿no? Vamos a la secundaria a mejorar la calidad de los aprendizajes. Sin embargo, cuando uno mide y cuando uno se da cuenta que esto arranca de los primeros años, también permite revertir la situación, ¿no? Justamente los planes de alfabetización van dirigidos a los primeros años, que es donde más se necesita, porque si vamos a la secundaria, ya en la secundaria Es tarde. atajaríamos mucha menor proporción, porque 1 de cada 2 es en tercer grado, pero cuando vamos al último año de la secundaria, vemos que solo 13 de cada 100 chicos llegan en tiempo y en forma, que sería sin repetir ni abandonar y con los conocimientos mínimos de lengua y matemática. 13 de cada 100. 13 de cada 100 llegan en tiempo y forma al último año de la secundaria. Exactamente.
Y claro. este es el indicador que viene cayendo, ¿no? O sea, ya desde antes de la pandemia era 16 de 100, no es que antes la pandemia reforzó lo que ya estaba presente. Entonces, obviamente, la secundaria ya es tarde. Entonces, yo creo que lo importante de medir, y que también esto en Argentinos por la Educación es lo que nos enfocamos, ¿no? En medir para poder mejorar la política educativa, es que justamente cuando uno mide se da cuenta de, bueno, hay que atajar ya desde el principio, ¿no? Y es un poco esto que te mencionaba, de, es un sistema que integra, pero hay que ver ahora, una vez que ya el chico está en el aula, que lo estamos logrando, ver cómo hacer para, bueno, para mejorar justamente la calidad del aprendizaje. Bueno, y esto que tiene que ver con la firma del Gobierno Nacional y las 24 jurisdicciones para planes de alfabetización, ¿quién lo diseña? ¿Quién lo coordina? Suponemos que el Ministerio de Educación, que Capital Humano, en realidad, con la sugerencia de organizaciones como Argentinos por la Educación, ¿cómo se delinea eso? Bien, esto es un punto importante porque la educación básica en nuestro país depende de las provincias. Mm. Entonces, cada una de las 24 jurisdicciones tiene autonomía, ¿no? Para crear este plan. Entonces, a la hora de estos 24 planes que se crearon, depende de cada uno de los ministros de educación de cada una de las provincias. Cuando los planes salieron ahora en julio, desde Argentinos por la Educación hicimos un informe monitoreando un poco de, bueno, qué es lo que dice el plan, qué es lo que van a hacer las provincias, y se habla mucho de, por ejemplo, evaluar, ¿no? El tema de la evaluación, también de entrega de libros, se habla de formación docente en los niveles iniciales, se habla un poco del panorama de lo que cada una de las provincias va a hacer. Y nosotros, desde nuestro lado, como nuestra organización, lo que nos propusimos es, estamos manteniendo conversaciones con cada una de las provincias, ¿no? Nosotros en Argentinos por la Educación tenemos un área que es el área de acuerdos gubernamentales, que justamente lo que hace es relacionarse con todos los actores políticos, especialmente en educación, y ahora nos estamos juntando con los gobiernos de las provincias como para monitorear y ver cómo vienen con esta implementación. Y a fin de año, en diciembre, tenemos pensado hacer un informe que justamente monitoree los avances, ¿no? Monitoree cómo vienen las aplicaciones en cada provincia, si evaluaron, cómo fueron las evaluaciones. Entonces, un poco la idea es esto, de que cada una de las provincias tiene su forma y nosotros de nuestro lado vamos a monitorear y seguir que esto se implemente y se haga de la mejor manera posible. Es muy importante lo que hace Argentinos por la Educación. ¿Cómo han logrado ser ahí como un poco de referente, faro, una organización que bregue por la seguridad educativa de alguna manera, ¿no? Bueno, totalmente, un poco el rol también de Argentinos, que Argentinos surge hace 7 años como una organización, que justo nuestro lema es esto de que lo que no se mide no se mejora. Entonces, cada 15 días publicamos un informe, siempre en base a datos públicos, datos cuantitativos, para poder medir la realidad de Argentina y justamente a través de medirla y ver, bueno, dónde estamos parados, revertir y mejorar estas políticas educativas. Creo que este es un ejemplo súper concreto, ¿no? De que de este informe de 1 de cada 2 se logró que actualmente ahora haya 24 planes de alfabetización. Creo que no es algo menor, ¿no? De que del dato se haga después concreto Ujú. en la política. Pero bueno, sí, en nuestra web tenemos esto, ¿no? De cada 15 días publicamos un informe, así que cualquier persona que quiera ver en mayor profundidad todos estos datos de abandono escolar, de los aprendizajes, etcétera, está todo en nuestra web de argentinosporlaeducación.org, y también estamos en Instagram y en Twitter como argxedu. Así que ahí obviamente vamos subiendo de forma recurrente todo este panorama de la educación argentina. Bueno, hoy hablamos de este dato que es noticia y que preocupa a 1 de cada 2 chicos de tercer grado, no entiende lo que lee. Generalmente vamos adelantando los estudios en los que están trabajando y que van a ser publicados en breve. ¿Cuál es el próximo, Leire? Bien, bueno, ahora en la segunda mitad de año vamos a seguir tratando el tema de los aprendizajes, que es importante, pero a su vez vamos a entrar también en temas de financiamiento del presupuesto educativo, porque en Argentina tenemos una ley, ¿no? Desde el 2006 que dice que hay que invertir un 6% del PBI cada año en educación, y sin embargo desde el 2006 solo se cumplió 3 años esta ley. Entonces es importante seguir el monitoreo del financiamiento para que obviamente después ocurran mejores políticas. Y una tercera área que estamos empezando a investigar es toda la parte de la tecnología, ¿no? Que ahora tanto nos rodea a todos, la tecnología, los celulares, cómo afecta todo esto al aprendizaje. Así que bueno, se viene una segunda mitad de año variada. Qué interesante. Bueno, estaremos en contacto entonces. Muchísimas gracias por el contacto de hoy, Leire. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Leire Sáenz Guillén, analista del Observatorio de Argentinos por la Educación, con esta y otras temáticas diversas que siempre aborda esta organización que breva por la seguridad educativa, que diagnostica, que estudia, que releva, que mide, para que después se puedan aplicar las políticas, ¿no? a las soluciones de los problemas planteados. Pausa en Punta la M y ya continuamos.